Buenas tardes a todos ustedes, hermanos, los que están viendo por Facebook. Ya estamos aquí reunidos por la adoración. Gracias a Dios porque hemos tenido un buen clima el día de hoy, a pesar de ayer que fue muy frío. Estamos aquí reunidos. Ahorita no tenemos luz, no hay luz en el sector, entonces vamos a transmitir así, esperando que no haya ningún problema. Vamos a ir al culto de oración. Vamos a hacer una oración. Después nuestro hermano Jonathan Villegas dirige los cantos que están en la pizarra. Después dejamos el lugar para la clase y terminamos con un himno con nuestro hermano Jonathan, y también nuestro hermano Jonathan va a terminar con noticias y comentarios para cerrar la actividad del día de hoy. Están todos bienvenidos. Vamos a hacer la oración para encomendarnos a Dios. Bendito Padre, gracias Señor por esta tarde que nos ha permitido estar aquí reunidos. Gracias porque hemos tenido buen clima. Sabe que sigue el frío, ha sido un día despejado para poder estar aquí. Gracias nos permitió guiar con bien acá estamos aquí presentes. Bendiga a sus hermanos, bendiga a los que están viendo por Facebook también. Le pedimos por la clase esta tarde que todo salga bien, que sea aprendizaje, que sea conocimiento. Bendiga la obra de la iglesia, la salud por nosotros también con estos cambios de clima, y también que aquellas personas que están viendo la transmisión puedan aprender su palabra. Damos gracias por todo eso, lo pedimos en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios, hermanos, en el himno número 19, Oyes como el Evangelio, para iniciar la alabanza en esta tarde. Vamos a entonarnos. Oyes como el Evangelio, alcanzado ofrece paz, pues segura alma mía, la promesa a ti se da. Bien alguno en mí lo veo, corrupción tan solo hay. Yo cansado y afligido, busco alivio con afán. En el arca la paloma encontro reposar. Para mi alma tribulada, el Señor acá será. Combatido vengo y crece el diluvio sin cesar. Ábreme Jesús y en vano rugirá la tempestad. Amparada ya en tu seno, puede alma respirar. El reposo que prometes siempre da segura paz. Oh, cuán dulce en mis oídos fue tu acento celestial. Ven a mí, ven, que el descanso solo en mí podrás hallar. Número 27, hermanos, para seguir cantando. Padre, tu palabra es. Vamos a entonarnos. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guía siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial.
celestial solicitud. Es tu ley, Señor, aro celestial, que perenne resplandor, norte y guía al mortal. Vamos a dejar lugar a nuestro hermano José Luis para la enseñanza de esta tarde. Como se acaba de mencionar, no tenemos luz en esta área. Desde anoche comenzó a fallar, ¿verdad? Y ahora sí había un poquito, prendían unos focos y otros no. Esperamos que no tengamos tanto frío. Pero ya mejoró, gracias a Dios, ya mejoró. Estuvimos bajo, creo que hasta 5 grados bajo cero, ¿verdad? Vamos a hablar de este tema sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos 2 testamentos en la Biblia, así se dice. Están los 2 en vigor. ¿Cuál de los 2 debemos de obedecer si es que uno se tiene que obedecer? Luego, si obedecemos uno, ¿qué tenemos que hacer con el otro? ¿Verdad? Tenemos que hacer eso. En México, según la historia, hubo una constitución en 1857. Los que estudiaron ahí primaria y secundaria pudieron ver en la historia de México, en 1857, una constitución. Pero después en 1917, con Venustiano Carranza, de aquí de Coahuila, y otros, pusieron otra constitución, la de 1917, que es la que está actual. Entonces tenemos 2 constituciones, de 1857 1917. Ahí ¿cuál es la que tiene valor? ¿La primera o la segunda? La segunda. Entonces, si la primera tenía un valor, la segunda viene y la elimina. Ahí tenemos 2 testamentos. El texto que tenemos ahí dice, cuando hay 2 testamentos, el segundo, ¿qué pasa con el primero? Elimina el primero. En la vida, vamos a decir nosotros, no sé cuántos de nosotros habríamos hecho eso, pero vamos a decir que todos lo hicimos. Cuando estábamos jóvenes y teníamos a 2, 3 hijos, hicimos un testamento. Teníamos carro, teníamos casa, teníamos dinero. Es un sueño. Y entonces dice, pues, la casa para este, la del carro para este, y usted ahí sí ya nos pesa. Pero pasan los años y le salen uno de los hijos terrible, mal. Y entonces comienza a pensar, ¿le dejo la herencia o no le dejo? ¿Le dejamos? Y dice, no. Y comenzamos a discutir y las cosas, no, y se porta mal. Y entonces hacemos otro testamento. El primero que sucede, que le dejábamos a los 3 hijos, ahora nada más a 2 o a 1. Oye, es que en el primero, sí, pero ese ya no vale. En ninguna parte vale el primero, cuando hay un segundo testamento. Entonces en la Biblia tenemos 2 testamentos. ¿Entienden? Haciendo este tema, me encontré varias lecciones sobre el testamento, ¿verdad? Sobre el testamento. Aquí nada más les voy a enseñar unas hojitas. Y ahorita me acordé de otra hojita y la busqué. A ver si podemos leerla. Esta es habla de una comparación de los 2 testamentos. Y estas, que tiene una cruz a un lado, Antiguo Testamento, otro lado el Nuevo, pero son diferentes. Y este es igual, una cruz, pero son 2 enseñanzas diferentes, ¿verdad? Y aquí hay un escrito también que dice, ¿vale el Antiguo Testamento igual que el Nuevo? ¿Verdad? Son muchas enseñanzas que tenemos. Pero escribiendo yo esto, me acordé, que todos ustedes saben, de que se nos cambiaron las monedas, los billetes hace años.
No sé a cuánto les quedaron monedas antiguas que ya no tienen valor. No les quedaron ahí monedas. Y a mí me quedaron, ¿verdad? Y entonces, pues no tiene valor. Y me acordé, yo tengo esas monedas. Y fui y las busqué. Y aquí tengo estas monedas. Aquí tengo una moneda, creo que está cuadrada, así, no es redonda. Y dice que vale 10 pesos. Y otra que vale 5. Y otra que vale, esta vale de 20. Que estas la usábamos también en los switch para poner ahí en lugar de un aparatito, le poníamos ahí para que hiciera contacto, y unas monedas de 5. Si yo pago con esto, ¿me las van a valer? No. Pero valen, Señor, aquí dice 5 pesos, 10, sí, pero ya no vale. Entonces el testamento, hermanos, Antiguo Testamento, ahí dice, pero ya no tiene validez, ¿verdad? Ahora, aquí vienen unas figuras de algunos hombres de la historia que se vuelven a repetir. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento, como vamos a ver, hay unas leyes que se vuelven a repetir del Antiguo al Nuevo, cuando menos una de ellas. Veamos que la mayoría, hermanos, vamos a ver si no batallamos con la luz. La mayoría de las gentes hacemos un testamento, pero si hacemos un testamento y después nos arrepentimos y hacemos otro, el que vale, como decía hace un momento, es el segundo. Pero si no hemos hecho, entonces nos morimos, y entonces hay una rebatinga entre los hijos. Todos tienen derecho, yo hice, y aunque no hayan hecho nada, ¿verdad? Pero yo voy a cuidar a mamá y a papá, yo merezco más, ¿verdad? Entonces siempre es bueno un testamento. ¿Qué dice el libro de Hebreos capítulo 8, el último versículo? Tanto el capítulo 8 como el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Hebreos, ahí nos habla la escritura sobre el testamento, y todo el libro de Hebreos habla sobre eso. El último versículo dice: y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. En este mismo capítulo, hermanos, el escritor menciona, ustedes pueden ver ahí, dice ahí versículos, vamos a decir, leer desde el versículo 5, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra, o sea, hablando del Antiguo Testamento, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, dice: aquí bien dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Fíjese usted, un nuevo pacto. Si aquel primero tuvo valor, o tuvo la virtud de hacer bien en totalidad al pueblo, pues iba a seguir. Pero no es que no tuviera valor, es que Dios tenía un propósito con el Antiguo Testamento. Dios no se equivoca, como vamos a ver aquí. Bien, testamento, hermanos, es lo que uno escribe y desea después de que uno se muere en bienes de otras personas, sean sus familiares o sea una institución. Dice: yo voy a dejar ese dinero para la Cruz Roja cuando yo me muera, o este edificio va a ser para tal lugar. Esa es su voluntad y se tiene que cumplir. Entonces, un testamento es la voluntad de alguien, pero para que se cumpla esa voluntad, ¿qué tiene que suceder con el que hace el testamento? Morir. Que tiene que morir. Si no se muere, ahí está el testamento. Oiga, pero aquí dice que me va a dar, te voy a dar hasta que me muera. Mientras no me muera, ahorita lo puedo cambiar y ya no te doy nada, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión. Dios, hermanos, el creador de todos nosotros, quiere que el ser humano le reconozca. O sea, yo te hice y quiero que tú me reconozcas
y le adoremos y le sirvamos, le obedezcamos. Ese es el deseo. Para poderte bendecir, para poderte ayudar. Pero como todas las cosas, ¿no? El hombre, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, y estaba Noé, y estaba Abraham, el hombre no tenía la capacidad intelectual para hacer lo que hoy se hace. ¿Por qué Abraham no hizo el teléfono, el micrófono? ¿Por qué no hicieron en ese tiempo? Porque todavía no había la capacidad. Esa fue poco a poco, escalón por escalón, poco a poco. Sencillamente en nuestro tiempo de nuestra, digo, cuando yo era adolescente y muchos de ustedes no teníamos las plumas, teníamos manguillo y tintero y con una escribíamos. ¿Por qué no hicieron las plumas? Pues porque todavía no había la capacidad mental. Dios sabe que es un proceso del hombre, entonces no le daba luego todo, porque no vas a poder. Es como si fuéramos niños apenas nacidos, y te voy a dar todo eso, pues no vas a entender nada. Le demos las monedas. Si yo le doy estas monedas a la niña de Alberto o a cualquier niño, pues ellos creen que es de gran valor, ¿verdad? Porque no saben, ¿verdad? Y ellos se van a gozar con eso. Bueno, si las tiran, bueno, pues que las tiren, ¿verdad? Pero otros dicen, no, guárdalas, porque son recuerdos. Bien, vamos viendo, hermanos, que en la Biblia encontramos dos testamentos. Dios quiere que conozcamos cómo y por qué vivimos, y quiere que sepamos su voluntad y le obedezcamos. Vamos a ver esto primero. En el principio, hermanos, no hubo testamentos. Vamos a decir, en la Biblia hay tres etapas: la era patriarcal, la era mosaica, la era... En la era patriarcal, ¿hubo testamento? No hubo testamento. No hubo. ¿Por qué? Porque Dios sabe, no se puede. Dios iba a hacer un testamento con un pueblo. No había pueblo. Él iba a escoger un pueblo, para que en este pueblo Él tenía ya el proyecto. De este pueblo, ¿quién iba a salir? Un Salvador. Entonces yo tengo que escoger un pueblo, hacer un pueblo. ¿De quién? Vamos a comenzar, vamos a ir con la raíz. ¿Quién? Abraham. Y de ahí vamos a ver, poco a poco, van a pasar años, cientos de años, para que se forme el pueblo y vayan ellos entendiendo el plan que tengo. Pero no les puedo dar todo, porque no lo van a entender. Y entonces, en el principio, ¿cómo se comunicaba Dios? Por medio de sueños. Les hablaba directamente, ¿verdad? Aquel sueño que tuvo aquel hombre cuando iba huyendo y que vio una escalera en el cielo y que Dios le hablaba, la zarza ardiendo, etcétera, etcétera. Cuando Dios le habló directamente a Moisés, fue ya cuando hubo otros cambios. Entonces, en el primer etapa, hermanos, dice Hebreos 1, Dios habló a los hombres de muchas maneras, ¿verdad? Pero ahora, en nuestro tiempo, o sea, en el tiempo de Cristo, ahora nos habla por Cristo. Y Cristo nos habla en el Nuevo Testamento. Bien, entonces, tenemos aquí, yo anoté a Noé. Dios le habló directamente para que hiciera un arca. Ahora, muchas cosas de Noé, Abraham y otras cosas, ya tienen unos detallitos a futuro. En lo de Noé, ¿cuál es la sombra cuál es la enseñanza para futuro del arca de Noé? El que no entra el arca no se salva. ¿Cuál es la figura en el Nuevo Testamento? El que no está en la iglesia no se salva. Dios iba dando enseñanzas para que después él lo entendiera por cosas, digamos, materiales, para poder aplicar al sentido espiritual. A ver, Abraham le dijo, de tus simientes serán benditas todas, no nada más una, todas las naciones de la tierra. De uno que vendrá a través de los siglos, va a ser el Salvador. Pero no va a ser nada más para un pueblo, sino para todos los pueblos. Pero ahorita comenzamos con un pueblo, nada más, con un pueblo. Pero tenemos que formarlo, dice Dios. Cuando lo de Abraham, ahorita no tengo el texto, pero ahí después del capítulo 12, dice, ustedes, le dice Abraham, van a estar, sus descendientes, esclavizados 400 años. Todavía no había ni Isaac. Y ya le estaba diciendo, van a estar esclavizados 400 años. ¿Por qué? Porque Dios sabe toda la historia, todo lo que va a suceder. ¿Verdad? Ya le está diciendo.
Oye, pues si todavía no tengo un hijo, ¿cómo va a estar un pueblo esclavizado y no en Egipto? ¿De dónde? Entonces, Dios le dio mandamientos a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. A Isaac le dio, Abraham le pidió que le ofreciera a su hijo, ¿verdad? A Isaac y a Jacob les dio mandamientos, pero eran mandamientos personales, no para todos. A cada uno le daba un mandamiento. Hoy los mandamientos son para uno y para todos. El mismo mandamiento para mí es para todos. Las mismas responsabilidades para mí es para todos, ¿verdad? Pero cada uno con su don. Porque yo, si no tengo un don, pues no lo puedo hacer, pero sí puedo obedecer los mandamientos del Señor como Él los demanda. Ahora, cuando estuvieron en Egipto, esclavizados, y salida de Egipto, ¿qué figura hay? Y los 40 años que estuvieron en el desierto, es una figura para el nuevo pacto. ¿Cuál es la figura que tenemos ahí? Salen de Egipto 40 años y entran a la tierra prometida. Dios todavía no da el testamento, todavía no hay un pacto. Y la salida de Egipto, hermanos, es una figura de que el pueblo que Dios va a escoger a futuro va a salir de un Egipto que es el mundo, el pecado. Sal de ahí, de la inmundicia, de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Luego, sus 40 años, vas a caminar hacia la tierra prometida. Esos 40 años, ¿qué es? Es nuestra vida, la vida de usted, la vida mía. ¿Hacia dónde vamos? A la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? El cielo. Es una figura. Ahí va dando Dios lo que va a dar más adelante. Todavía no. Pero eso no lo entienden de momento las gentes. Por eso dice el texto, que más adelante vemos, tenemos que leer el Antiguo Testamento para poder entender mejor el Nuevo Testamento. Bien, y entonces Dios, pasados muchos años, a Moisés le da la ley en el monte de Sinaí. Ahora, ¿la ley para quién fue dada? ¿Para todos los pueblos o para un solo pueblo? Para un solo pueblo. Hay que entender eso. Para un solo pueblo. No es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Yo no soy judío, yo no soy israelita, yo no soy hebreo, no me corresponde a mí. Entonces había Edom y Moab y Egipto y todo, ellos no tenían por qué obedecer, porque la ley era nada más para el pueblo de Israel, porque de ahí iba a salir el Señor. Ahora, Dios dio leyes, pero dijo Dios: voy a tener un pueblo, pero este pueblo, miren, se dice esto, ¿no? Allá que digo este pueblo, nosotros, todos los seres humanos, de acuerdo a de donde somos, tenemos las características de donde somos. No sé si me explico. Si fuéramos nosotros, ¿qué diríamos? Argentinos o españoles o de Dinamarca, tendríamos las características de ellos, las prácticas, las ideas de ellos, ¿o no? Sí. Ahora, aquí mismo, en nuestro país, México, los que son de aquí, nacidos, criados en Saltillo, no son igual a los que están en Monterrey y los que están en Torreón. No tienen lo mismo, no son iguales, o somos igualitos. Practicamos lo mismo, creemos lo mismo, no. Hablamos lo mismo. No. Sí, tenemos el mismo idioma y todo eso, pero luego se ve la diferencia. Las actitudes, la manera de ser, el comportamiento, todo eso. Se dice, no voy a mencionar el país, aquí de Centroamérica, que su característica son flojos, no les gusta trabajar. Todo lo que venga para acá. Llegan por aquí, no, esto no les gusta, y no les gusta. Mejor pido allá, gano más dinero pidiendo en la calle que trabajar. ¿Por qué? Porque vienen de un país que no les gusta a la gente. ¿Cómo pintaban hace muchos años a México? Había una figura a ver si alguien se acuerda, de un indio y un nopal. A ver si alguien se acuerda. ¿Cómo estaba eso?
Estaba sentado en la sombra. Con un sombrero y con Sentadito. ¿Qué significaba? Es trabajador el mexicano. Y con su botella por un lado. No, ahí está, ese es el mexicano. Ahí sentado, dormido debajo de una nopalera. Así lo pintaban, porque así era la figura. Entonces, Dios dijo, este es mi pueblo. Mi pueblo, ¿cómo era Dios? ¿Cómo es Dios? Vean ustedes la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, que está refiriéndose a lo que decía Levíticos 11, ¿verdad? 11, 44 y 45. Primera de Pedro 1, 16, que dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo quiere Dios que sea su pueblo? Santo, porque son míos. Yo los estoy formando, sed santos porque yo soy santo. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿somos pueblo de Dios? Sí, somos pueblo, entonces tenemos que tener esa característica. Bien, ahora, el pueblo, ¿verdad? Al no cumplir las leyes, hermanos, cuando no cumplían leyes tenían que cumplir con sacrificios. Hubo sacrificios de animales por todos los pecados. Por muchas cosas había sacrificios. Cuando nacía un niño, ¿qué hacían con el niño? Iban y lo presentaban y había un sacrificio. La mujer se purificaba con un sacrificio. El niño era circuncidado. La circuncisión tenía un significado a futuro. La circuncisión era para ellos como la pureza, la santidad. Ya soy limpio de pecado. Somos circuncidados. Tú eres incircunciso. Todos los pueblos eran como decir sucios, pecadores. Nosotros los judíos somos circuncidados, somos limpios. Esa era la idea de ellos. Ahora la circuncisión, ¿cuál debe de ser? El corazón. Es un corte de qué? Del pecado, de la inmundicia. Cuando alguien no ha quitado el pecado de su corazón y dice malas palabras, dice se me salió, no dicen así, se me salió. Oye, si eres cristiano, ¿cómo se te sale una maldición? Porque todavía tienes aquí resquicios de la maldad. La circuncisión es quitar, cortar lo malo. Veamos aquí, ahora, notemos estas leyes, hermanos, que son sombra, dice, del Nuevo Testamento. Lean ustedes primeramente Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17, ¿qué dice? Por cuanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, una nueva o días de reposo. Sí. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo de Sí. Cristo. Aquí tenemos estas cosas que Dios quiere un cambio, porque así Él así lo determinó, ¿verdad? Dice ahí, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el Antiguo Testamento era una sombra, ¿verdad? Nada más una sombra, pero no era la realidad, era la sombra acá está la realidad. Cuando vemos la sombra de un pájaro, de un avión, pues no vemos más que la sombra, pero no es la realidad. Entonces la ley de Moisés era una sombra nada más de lo que iba a venir. Ahora, la ley, hermanos, solamente estaba preparando al hombre, al judío primeramente, o sea, al judío, para recibir a Cristo. Vean ustedes el libro de Gálatas, capítulo 3, 24 y 25. Libro a los Gálatas, capítulo 3, 24 y 25. ¿Qué dice ahí? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo, recuerden que se llama ayo o aya, es la que conduce al bebé, la señora que conduce y cuida al bebé para que crezca, y ya creciendo, ya la cuidadora ya no la tiene. Yo te enseño a todo, a caminar, a ponerte los zapatos, a bañarte, a peinarte, pero ya cuando lo haces, cuando sabes, ya no lo hago. La ley es un ayo, nos va preparando al judío
para que llegue a una madurez espiritual el judío para recibir a Cristo. Y si estamos todavía con el ayo, quiere decir que todavía no estamos preparados para recibir a Cristo. Bien, ahora, veamos rápidamente esto. El Nuevo Testamento, hermanos, es donde nosotros debemos de ver qué es lo que Dios quiere para mí. Y entonces, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que yo tengo que estudiar el Antiguo Testamento y entonces voy a comprender mejor el Nuevo. ¿Me entienden? Tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. Si no lo estudiamos, no aprendemos, se nos va a dificultar. Aquí el Antiguo Testamento es cosa material, terrenal, para venirlo al sentido espiritual. Primeramente, rápidamente, sí, vamos a ver. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, antes de salir de Egipto, tomaron la Pascua. ¿Qué sucedió en las puertas? ¿Qué pusieron? La sangre. La sangre. ¿Qué significa la sangre cuando iba a pasar digamos, la muerte? ¿Por qué no llegó la muerte donde estaba la sangre ahí pintada, vamos a extendida en la puerta? Porque era la señal. Donde haya sangre. ¿Qué significado tiene para el Nuevo Testamento? ¿Qué significado tiene para el Nuevo Testamento? Tiene un significado. Esa es la sombra. Esta es la realidad. El que tiene la sangre de Cristo, ¿llegará a la muerte espiritual? No. Acá era la puerta, ahora aquí es en el ser humano. La Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? Era un corderito. ¿Cómo tenía que ser el corderito? Una característica del corderito. Sin mancha. ¿Quién es el cordero? He aquí el cordero de Dios. Cordero de Dios. ¿Cristo tenía pecado? No. Sin mancha. Es una sombra el corderito ese que mataban cada año haciendo la Pascua y comían. No le vas a quebrar ningún hueso. ¿Se quebró algún hueso de Cristo en la cruz? No. Porque acá era la sombra, Cristo es la realidad. Solamente nos estaba preparando. Ahora, bueno, tenemos otras cosas. Ahorita había mencionado lo de la circuncisión. Allá era el corte del prepucio en el pene del niño. Ahora es el corte del pecado a través de la obediencia en el bautismo. No es el bautismo, es quitarte el pecado. Yo me puedo bautizar y sigo pecando. Tengo que quitar el pecado, que tengo que quitar muchas cosas malas de mi mente. Y eso a veces, hermanos, no nos gusta cuando nos enseñan, nos exhortan, nos corrigen. No, está muy dura la predicación. Pues es que es como cuando nos quieren curar las heridas, pues nos duele mucho, ¿verdad? Entonces, ahora, tenemos el séptimo día. ¿Era qué? ¿Un día de qué? Reposo. De reposo, de descanso. ¿Qué significa el séptimo día ahora? Dice el libro de Hebreos capítulo 2 y 3. Ahora estamos esperando un día de descanso, en nuestro descanso, nuestro reposo. ¿Cuál es el reposo que queremos? Cuando muere uno, ¿qué dice? No vamos a decir, no decimos está muerto, está descansando. El séptimo día, descanso. Ahora nosotros, el séptimo día no es el esperar la vida eterna, el reposo. Ahí dice el libro de Hebreos, ¿verdad? No lo leo, era por el tiempo. Ahora, tenemos esta cuestión. Se sacrificaban animales para todo. Para todo. Cuando se dio el Antiguo Testamento, volvemos a decir, para que tenga validez el testamento tiene que haber muerte. ¿Quién tuvo que morir en el Antiguo Testamento? ¿Moisés? ¿Quién? Entonces tuvieron que matar el animal y se derrama la sangre de los animales. Con esta sangre del animal se supone de que ya tiene vigor el testamento. Sangre de animal, ahí dice la Escritura. Ahí vean ustedes en el libro de Hebreos capítulo 9. Ahí en el capítulo 9 dice,
verso 12. ¿Qué dice? Y no por, ¿qué dice? No por sangre. Sí, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces aquí, ¿y qué dice la otra, hermano? Dice, El porque verso si la 13. sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, Ahora es una pregunta, 14. ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Sí. limpiará vuestras conciencias de obras muertas Sí. para que sirváis al Dios vivo? Ahí, gracias. Entonces ahí está la diferencia. ¿Cuál fue? La sangre de los animalitos hizo que hubiera, con la sangre ya tenía validez el testamento antiguo. Ahora, ¿qué es la sangre? La sangre de Cristo, su muerte. Pero aquí viene una combinación. En el mismo capítulo 9 y el capítulo 10, que ahorita no leemos, en el capítulo 10 al principio dice que el sumo pontífice entraba con la sangre, mataban el corderito y se presentaban en el lugar santo, santísimo, para ofrecer ese por sus pecados de él y por los pecados del pueblo. Así dice ahí Hebreos 10, 1 y 2 y 3. ¿Qué hizo Cristo? Cristo dio su propia sangre porque él es el cordero. Ahora, ¿tenía pecados? No. Él no tomó un corderito y dijo, no, es mi cuerpo. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo al mismo tiempo es Cordero, el que se ofreció. Ahora, cuando Cristo muere, entra no en el tabernáculo aquí terrenal, sino entra en el mismo cielo, dice el capítulo 10 de Hebreos, si ustedes pueden leer más adelante. Entró y se lo presentó al Padre. Este es el sacrificio por el perdón de todos, no por mis pecados. El sacerdote, el sumo pontífice decía, por mis pecados y por los pecados del pueblo. Cada año. Cristo una sola vez, dice ahí, una sola vez entró sin pecados y le presentó a Dios su sacrificio por el pecado de toda la humanidad que quiera ser salvo. No nada más porque ya van a ser salvos todos, el que quiera ser salvo, el que crea en Cristo va a ser salvo. Entonces Cristo, hermanos, viene siendo ahora nuestro sumo sacerdote. Ahí el libro de Hebreos dice, es nuestro sumo sacerdote. Está en el cielo. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos sacerdotes o no? ¿Pero qué sacrificios presentamos? ¿Animalitos? No. ¿Qué dice Romanos 12? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todos los días ofrecemos a Dios alabanzas. Son los sacrificios. Las cantos, las oraciones, el leer la escritura, el venir a la reunión de la iglesia, el llevar una vida recta, de santidad, hasta donde podamos. No digamos que no vamos a pecar, no a fallar. Dios sabe que fallamos porque somos humanos. Pero reconocemos somos, como dice la carta de Pedro, somos un sacerdocio santo, somos un pueblo santo, todos. Entonces el Antiguo Testamento es figura del Nuevo, y ahí incluimos nosotros, incluidos todos. Ahora, entonces, hermanos, cuando muere Cristo en la cruz, dice el texto de Colosenses del 13, ya habíamos leído ahí unos versos del 13 al 17, en la cruz, ¿qué hizo en la cruz al morir Cristo con el Antiguo Testamento? Lo canceló. Cuando Cristo murió en el Calvario, el testamento antiguo ya quedó cancelado. Puede decir, cuando hicieron nuevas monedas, esas monedas ya no tuvieron valor. Aquí están, pero ya no tienen valor. Aquí está el testamento, pero ya no tiene valor. Lo leemos, lo estudiamos, lo aprendemos, porque así dice el texto, porque no es para nuestra enseñanza. ¿Qué hizo el pueblo antiguo? ¿Qué hizo Dios? Eso nos va a servir de ejemplo nada más. Entonces Cristo, hermanos, canceló el Antiguo Testamento y ahora, como dice, leíamos el texto de Hebreos 8:13,
habiendo un nuevo pacto, el primero ya queda anulado. El primero ya no sirve. Entonces, hermanos, ir ya en la parte final. Ahora, Cristo y los apóstoles especialmente, siempre estuvieron diciendo el Antiguo Testamento habla de Cristo y habla a futuro. Todo lo que se habló de Cristo lo decían los apóstoles, y Cristo dijo: escudriñad la Escritura porque ellos dan testimonio de mí, hablan de mí, créanme que yo soy el Mesías que está prometido. Pero no lo creyeron. Ahora, cuando vienen los apóstoles a predicar, predican el Antiguo Testamento, sí, para que entiendan que ese ya se cumplió en Cristo Jesús, no para obedecer. Ahora, ellos guardaban el sábado. Ahora, ¿por qué guardamos el día primero? Se llama domingo. Hay varias razones, y una de ellas, ¿cuál es? El día primero de la semana. ¿Por qué? No oigo. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Porque ese es el día de victoria, el primer día de la semana. Cuando se reunían los cristianos, se reunían el sábado para enseñar al judío: señores, se cumplió ya la ley de Moisés. Y el domingo se reunían con la iglesia. Se reunían el sábado en la sinagoga y el domingo con los cristianos. ¿No dice Hechos 27? Y el primer día de la semana, juntos los discípulos y apóstoles partían el pan, hacían la comunión. ¿Por qué se dice que el día primero de la semana, Corintios 16, se les daban ofrenda? Porque es el día de la reunión. Porque era el día especial, y debe ser el día especial. Es el día del Señor. Ahora, hoy tenemos en el Antiguo Testamento, hermanos, voy a decir esta diferencia rápidamente. Ahorita estamos diciendo del sábado y el domingo. Ya no guardamos el sábado, ahora nos congregamos el domingo. En el Antiguo Testamento se pedían diezmos. Hoy no, la Biblia, en el Nuevo Testamento no pide diezmos. ¿Qué pide? 1 Corintios 16, una ofrenda voluntaria, conforme Dios te haya prosperado. Ya no hay diezmos ni primicias. Ahora, dice la Escritura: nosotros estamos no en la ley de Moisés, sino en la gracia de Cristo. ¿Cuál es mejor, la ley de Moisés o la gracia? En la ley de Moisés no cumpliste, serás castigado. En la gracia, si hay arrepentimiento, ¿hay perdón? Sí. Sí hay. Y acá, aunque te arrepientas, estás mal y te vas a condenar. Eres apedreado, eres muerto. Entramos en la gracia, y dice la Escritura, hermanos, que nosotros ya no nos podemos justificar con la ley de Moisés. Vacíos sois de Cristo los que se van a justificar con la ley de Moisés. Con que guardemos un mandamiento de la ley de Moisés, se destruye todo. Vamos a decir, ¿qué mandamiento se practica en las iglesias evangélicas? Cuando menos un mandamiento del Antiguo Testamento que no está en el Nuevo. El diezmo. ¿Dónde? El diezmo. El diezmo. Aquí dice el diezmo. Sí, pero para el pueblo de Israel, no para mí. Porque si yo me aplico a eso, también a otra cosa, los instrumentos musicales, en el canto, ¿dónde me justifico? Salmo 150, pero ahí dice, también baila y grita y también bailan ellos. Ahí dice danza, y de ahí se sacrifica animales, también sacrifica. No, nada más el instrumento musical. O sea, van sacando nada más detallitos que ya no. ¿Dónde dice el Nuevo Testamento? Nada. Entonces yo dice, es que aquí yo tengo estas monedas y aquí dice que son 10 pesos. Pues dirán, pero ya no sirve, ya no vale. Véntelas como fierro viejo, a ver cuánto se da, ¿verdad? Y ya no te van a dar 10 pesos por una moneda. Entonces, hermanos, vamos concluyendo que nosotros, ¿verdad? Tenemos dos testamentos, ¿verdad? Y tenemos que entender por qué guardamos el Nuevo Testamento y no el Antiguo.
no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la gracia de Cristo. Y en Gálatas 5, 1 al 3 dice, ahí Gálatas está hablando de que los judíos querían la circuncisión, que se practicara la circuncisión. Y entonces Pablo dice, si alguno se justifica con la ley de Moisés, vacío es de Cristo. Vacío con un mandamiento nada, ya no tiene nada que ver. O sea, es un error. Cuando hay un error en un detallito, se echa a perder todo. Concluimos diciendo, hermanos, que en la era patriarcal Dios dio mandamientos a los hombres en lo particular, como a Abraham, como a Noé, como a todos aquellos. Les habló por ángeles, les habló por sueños, por revelaciones. La ley de Moisés, hermanos, fue una preparación para la venida de Cristo y de su iglesia y de la salvación. Fue nada más prepararnos. Ahí dice el texto, son un ayo que nos trajeron a Cristo para traernos a la fe. Y estando en la fe, ya no necesitamos el ayo, o sea, la ley de Moisés. Ahora, la ley de Moisés, hermano, se validó, o sea, tuvo validez con la sangre de animales. El Nuevo Testamento, ¿con qué se tiene validez? Con la sangre de Cristo. ¿Cuál vale más? ¿La sangre de los animales o la sangre de Cristo? Por supuesto, la sangre de Cristo. ¿Quiere usted estar con las dos sangres así mezcladas? No se puede. Pero la gente lo hace por interés material. A mí me conviene, hermanos, que la gente dé diezmos económicamente, pero me estoy condenando por eso. Y estoy condenando a toda la gente que vacíos son de Cristo. Entonces, hermanos, la ley de Moisés, hermanos, también nos indica que estamos en eso, como dice Juan 1:17. La ley por Moisés fue dada y la gracia y la verdad por Jesucristo ha sido hecha. Leamos, hermanos, el Antiguo Testamento. Aprendamos el Antiguo Testamento para saber que solamente hay un mandamiento traído desde Noé hasta los apóstoles y hasta nuestros días, un solo mandamiento que viene a través de los años. ¿Cuál es? Cuando Dios le dijo a Noé, no coman la sangre de los animales. Moisés dice, no coman la sangre, nada. Y luego Cristo, en Hechos 15, los apóstoles dicen,